En la intersección de dos calles con nombre chino casi impronunciable hemos quedado con Ana, una zaragozana de 26 años que me ha dicho que es rubia, o sea que tiene que ser ella. Ana. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Dani, de Aragones es todo el mundo. Encantada. Bueno, cuánta gente, ¿no? Sí. A estas horas sí no hay gente, sí. Siempre, ¿no? A salir al trabajo. Son las 6:30 ya de noche cerrada también, ¿no? Sí, aquí anochece muy pronto, en invierno a las 4, así ya es de noche. Y no sé qué hacéis, pues bueno, tocas de salir del trabajo. Sí, ¿no? ahora salgo y pues nada, a dar una vuelta, se puede ir por ejemplo al mercado de las copias a comprar algo, así para animar un poco la tarde. Venga, pues oye, te acompañamos, vamos Venga. para allí. Vale, voy a coger la motillo. Venga. Sí, ahora. Ana, ¿y a tu madre no le da un poquito de miedo lo de la moto con lo peligroso que es esto? Bueno, un poquillo sí que le da, pero nada, porque vamos por el carril bici y es bastante seguro. En el carril bici solamente van las motos pequeñas y las bicis. Y está separado, entonces ahí pues no hay problema. Pero hemos visto que te metías ahí entre todas las motos. Sí, no, lo difícil es el giro a la izquierda aquí en Shanghai, pero bueno, se va dominando. Al final uno le coge el truquillo y ya está bien, al final no hay problema. Bueno, y esto es ya, ¿no? El mercado. Sí, el mercado de las copias. Aquí estamos. Venga. Nada, aquí eliges lo que te gusta y se regatea. Y se puede uno pegar un buen rato regateando o ir rapidillo, depende de la pericia de cada uno. ¿Por qué se le llama el mercado de las copias? Porque la mayoría de los productos son falsos, vamos, por no decir todos. O sea que no... Son copias de marcas originales conocidas. Tampoco les hará mucha gracia, ¿no? Que estemos aquí grabando. No, la verdad que mucha no. Bueno, pues no sé, ¿qué me recomiendas? ¿Qué puedo comprar? Pues nada, ¿qué te gusta? ¿Una sudadera o unas zapatillas? No sé, una camiseta ¿Una o algo. camiseta? 哎，好，小姐，这个多少钱？为什么你们要拍这个？这才钱。为什么你们要拍这个？啊，那个不可以。不可以拍的，这里不可以拍的。Nos han echado y a mí me han dejado sin camiseta. Pobre, te has quedado sin tu camiseta. Claro. Bueno. Bueno, ¿por qué nos han echado? Porque claro, aquí son todo productos copias y entonces no quieren que lo grabes porque tienen miedo de que yo luego vaya a la policía o que vayamos a hacer algún reportaje denunciando los mercados de las copias. ¿Y ellos cómo consiguen esas copias? Porque he visto que había de todo, de yo qué sé, marcas conocidas, Christian Dior... Pues a veces son trabajadores que trabajan en esas fábricas y entonces roban los modelos, roban los planos y luego lo reproducen todo idéntico. Y otras veces incluso hay producto original que lo roban y lo venden aquí. Y ahora podemos ir a algún sitio del que no nos puedan echar, ¿no? ¿Dónde podemos ir? Sí, podemos si quieres ir a dar un paseo al Bund, al malecón, que es la zona más típica de Shanghai. Venga, pues vamos. Vale. Ana, ¿qué haces? Pues nada, que esto es muy típico, que los turistas de Shanghai les gusta venir a hacerse fotos con los extranjeros. Les parece casi más interesante que lo que están viendo. ¿Sí? Y están les felices, hace mucha ¿no? gracia, sí, les encanta. Y nada, yo encantada por eso. Bueno, pues te dejamos, venga. Venga, vale. Ahora estamos en el Paseo del Río, el malecón, que se llama Bund. Y bueno, es la parte más conocida de Shanghai, es la zona más turística. Y siempre está muy animada de gente. Aquí el río es tan importante como en Zaragoza, más... Sí, muy importante, muy importante. Toda la ciudad está construida alrededor del río, a ambos lados, la parte del este, la parte del oeste. Y sí, todo gira en torno al río, claro. Igual que en Zaragoza, lo mismo. También hay más muy similitudes, similar. ¿no? Porque en 2010 creo que tiene una exposición. Sí, en 2010 se celebra la exposición universal aquí, en Shanghai. Están construyendo el recinto en la parte alta del río. Y bueno, están viendo las obras muy rápido, la verdad que está ya casi todo montado. ¿Se echa de menos Aragón? ¿No se echa de menos? Sí, la verdad que sí que se echa de menos, pero bueno, uno viene a darse un paseo por aquí y es como si estuviera en casa, ¿no? Solamente falta el Pilar al otro lado y ya casi estás en Zaragoza. ¿Y qué es lo que más se echa de menos? Pues bueno, se echa de menos sobre todo los bares de tapas, el copeo, la zona antigua, eso es lo que más echo de menos, la verdad. Pero bueno, también Shanghai es una ciudad muy animada y también se sale mucho de marcha, como puedes ver hay mucha gente por la calle, aunque ya sea tarde, y eso es muy similar a España, a Zaragoza, y entonces eso te hace sentir más como si estuvieras en casa, la verdad. Ana, parece que nos hayamos teletransportado a Tokio, ¿no? Sí, la verdad que Shanghai es una ciudad muy moderna y muchas visitas sí que preguntan esto, que se parece mucho a Tokio, que es mucho más moderno de lo que ellos esperan. ¿Y por aquí te mueves con paisanos de nuestra tierra o no? Sí, la verdad que estamos mucho con españoles y hay algunos maños, no muchos, pero algunos sí que hay. Sí. ¿Y viene la gente a visitarte o no? No sé, tu sí, familia. Bueno, visitas un montón. La verdad que es nada, basta decirles que te vas al otro lado del mundo para que vengan todos. La verdad que he tenido ya un montón de visitas, casi, no sé, una cada 2 o 3 meses. Lo de ligar, ¿cómo está aquí el tema? Bueno, depende de con quién. Con los chicos la verdad que no muy bien. No. Pero nada. Sí, los chicos sí, los chicos, los extranjeros
sí que ligan mucho con las chinas porque son guapísimas. Bueno, me llama mucho la atención, pues, por ejemplo, muchos chinos salen en pijama a la calle, ¿sabes? A cualquier calle. Así al atardecer, para demostrar, básicamente lo hacen para demostrar que pueden gastarse dinero en algo tan inútil, entre comillas, como es un pijama, ¿no? Algo ropa para dormir. También es curioso que a los bebés los llevan con un agujero en el pantalón para que puedan hacer sus necesidades tranquilamente donde sea. ¿Tú no has salido en pijama ningún día a la calle? No, todavía no. Estamos planeando una fiesta de pijamas y saliendo luego de marcha con el pijama, pero no lo hemos hecho. ¿Qué se puede hacer por aquí ya para acabar un poco el día? Pues bueno, entre semanas es muy típico ir a darse un masajito, ¿sabes? Porque así terminas el día tranquilito y ya ideal para empezar con buen pie al día siguiente. Bueno, pues no me quejo, vamos para allí. 你好，我们要按摩，有吗？你要按摩，请问你要按什么？脚底按摩还是全身按摩？叫你按摩。脚底按摩。现在这里有账目单，你看一下。这个是脚底按摩。 Vamos a elegir el tradicional, el masaje de pies tradicional. Bueno, ¿cómo va esto? ¿Para qué esta palangana? La palangana sirve para, por un lado, limpiar un poco los pies, ¿no? Y también reblandecerlos y así poder hacer el masaje mejor, porque si los pies están muy duros, cansados de todo el día, no se puede hacer bien el masaje. ¿Los meto entonces aquí en la Sí, palangana? sí, sí, tú ¿no? mételos, mételos. Hala. En la Este, palangana este color es un poco... No, de colores porque ponen yodo, Ah. ponen alguna solución para limpiar. Bueno, está calentita el agua. Está calentita, sí, a veces la ponen mucho más caliente, ¿eh? Sí, Hoy ¿no? está incluso fresquita, diría yo. Bueno. Y el sitio, como vemos, auténtico, ¿no? Auténtico, auténtico. Este sitio es de los auténticos. La tapicería, todo, las toallitas, todo auténtico, sí, sí. ¿Y la tele para qué? La tele es que, bueno, los chinos no ven el masaje como una manera de relajarse y tal, sino que lo ven como una forma de socializar y vienen aquí en grupos, los amigos, y se hacen un masaje con la tele puesta y charlan y comentan. No es el concepto que tenemos en Occidente de relajarse y estar en silencio y tranquilo. Ahora te lavan los pies un poquito para que entren en calor y relajando los pies. ¿Dan muy fuerte? ¿Dan suave? Sí, sí, fuerte, fuerte. ¿Sí? Sí, sí, no es el concepto occidental de amasar. Es en plan con el método de punción, ¿sabes? ¿Y puedes elegir si chico, chica o cómo? Sí, sí, puedes elegir realmente si quieres masajista, Oh. chico o chica. ¿Tú has querido chico o qué? Yo he querido chico. Aquí con el niño y todo, ¿no? Sí. El niño pobrecito. Gracioso. Está aprendiendo, está aprendiz. De mayor masajista, ¿no? De mayor masajista seguro. Bueno, Ana, yo me tengo que ir ya. Vale, muy bien. Te veremos por Zaragoza Sí, para la expo, a ver si puedo ir, nos vemos entonces. y para Vale. volver definitivamente, Eso aún no se sabe. ¿qué planes de futuro tienes? Bueno, yo creo que de momento me quedaré un tiempo más aquí y ya veremos qué pasa. Pero Es que no a se la vive larga- mal, ¿no? Por lo que no, vemos. No se vive mal, no se vive mal. Aquí estamos disfrutando el masajito. Bueno, ¿algún saludico sí. que quieras mandar? Pues nada, un saludo a mis amigos, a mi familia y a todos los maños en general. Bueno, adiós. Venga, hasta luego. Adiós.